Cuando regresé de la misa ese domingo y abrí la puerta de mi casa, lo primero que noté fue el silencio. No era el silencio normal de una casa a las 10 de la mañana, ese silencio tranquilo que huele a café recalentado y a ropa tendida, sino un silencio distinto, un silencio que tenía peso y que olía a polvo movido y a cartón húmedo, el silencio de las cosas desplazadas de su lugar. Me quedé parada en el umbral con mi bolsa de misa en la mano y mi rebozo azul todavía puesto, y miré el pasillo, y algo en mí supo antes de que mis ojos confirmaran lo que estaban viendo. La puerta de mi cuarto estaba abierta. Mi cuarto, el cuarto donde había dormido durante 32 años, el cuarto donde Ernesto murió una madrugada de febrero, abrazado a su almohada sin que yo pudiera hacer nada, el cuarto con la ventana que da al patio donde crecen los laureles que él plantó, estaba abierto y vacío, no completamente vacío. La cama seguía ahí, el mueble del closet seguía ahí, las cortinas de flores que yo misma había cosido seguían colgadas, pero mis cosas no estaban. Mi cómoda con el espejo redondo no estaba. Mis santos de la repisa no estaban. La colcha de cuadros que había bordado a lo largo de 2 inviernos enteros no estaba. Mis zapatos alineados debajo de la cama no estaban. Yo no estaba, aunque todavía no había entendido completamente a dónde me habían ido a poner. Caminé por el pasillo con pasos lentos, como quien camina entre agua, y llegué hasta el cuarto del fondo, el cuarto que durante años había sido el cuarto de los trastos y de las cosas sin lugar, el cuarto más chico de la casa, el que no tiene ventana hacia la calle, sino apenas un ventiluz altísimo que da a la pared del vecino y que deja entrar una franja de luz gris que nunca alcanza el piso. Empujé la puerta. Ahí estaban mis cosas. Mi cómoda apretada contra la pared izquierda. Mis santos en una repisa improvisada sobre un cajón de madera. La colcha de cuadros doblada al pie de una cama angosta que yo no había visto nunca y que debían haber comprado o pedido prestada para ponerme ahí porque la cama de mi cuarto no había cabido en ese espacio. Mis zapatos en una fila torcida sobre el piso de cemento sin pintar, y mis ropas en las perchas del armario chico de metal que antes guardaba las herramientas de Ernesto y que todavía olía, si uno acercaba la nariz, a aceite de máquina y a viruta de madera. Me quedé parada en esa puerta mirando mis cosas en ese cuarto y sentí algo que no era exactamente tristeza ni exactamente rabia, sino algo más profundo que los dos. Algo que se parece a cuando uno entiende de golpe una verdad que llevaba mucho tiempo haciéndose y que ya no puede deshacerse aunque uno quisiera. Fue entonces cuando Aurelio apareció al fondo del pasillo. Venía de la cocina con una taza en la mano, con esa manera de caminar suya que heredó de su papá, los hombros un poco caídos hacia adelante, el paso largo y sin prisa. Me miró y bajó los ojos hacia la taza y dijo: «Es temporal, mamá. Es que los niños necesitan más espacio». Sin mirarme. Dijo esas palabras sin mirarme a los ojos, como si las dijera al piso o a las paredes o al aire, como si yo no fuera una persona que merecía que le hablaran a la cara cuando le estaban explicando por qué habían metido sus cosas en cajas un domingo mientras estaba en misa. Me quedé callada, no dije nada. No, entré al cuarto del fondo, me senté en la orilla de esa cama angosta que no era mía, puse las manos en las rodillas y me quedé quieta mirando la franja de luz gris que entraba por el ventiluz de la pared. Y empecé a contar. Me llamo Remedios Cienfuegos Palomino y tengo 66 años, y esta casa en la colonia Oblatos de Guadalajara la compré yo. No la heredé, no me la regalaron, no la gané en ninguna rifa. La compré con mis manos y con mi tiempo y con el dinero que fui juntando centavo a centavo durante más de 20 años de trabajar como empleada doméstica en las casas de otras personas, levantándome a las 5 de la mañana para tomar el primer camión, lavando pisos de mosaico a rodillas sobre el frío de la madrugada, planchando las camisas del señor de la casa con ese cuidado que uno pone en las cosas ajenas aunque nadie lo vea, cuidando a los hijos de otras señoras con la misma ternura que le hubiera dado a los míos si hubiera podido quedarme en casa a criarlos,
cocinando para mesas que no eran mi mesa. Todo con tal de poder tener algún día una mesa propia, un piso propio, una puerta con llave que fuera solo mía. Hubo semanas en que me levanté con dolor de espalda y no me quedé en cama porque no podía perder el jornal. Hubo diciembres en que les compré a los niños de las casas donde trabajaba regalos de Navidad, con lo que gané extra limpiando para las posadas. Y para Aurelio, ese año solo pude darle una pirinola y una bolsa de cacahuates garapiñados. Y él me los agradeció con una alegría tan genuina que me rompió el corazón y me lo cosió al mismo tiempo. Guardé durante 7 años seguidos los ahorros en una lata de café en el fondo del armario, contándolos cada fin de mes con un orgullo callado y privado que no le mostraba a nadie, porque el dinero de los pobres se gasta si se ve. Soy jalisciense de toda la vida, de familia de gente trabajadora y sin pretensiones, hija de una señora que vendía atole en el Mercado Corona y de un señor que cargaba bultos en la central de abastos, hasta que la espalda le dijo que ya no podía más. Aprendí desde niña que las cosas no se piden ni se esperan, sino que se ganan. Y me pasé la vida entera ganándome las mías con la dignidad de quien sabe que lo que uno construye con las propias manos nadie puede quitárselo. O eso creía yo. Ernesto, mi marido, murió hace 19 años. Fue un accidente en una obra de construcción en la zona industrial de Guadalajara, una mañana de martes de junio, cuando el andamiaje en que estaba trabajando cedió sin previo aviso y él cayó desde el 3er piso. Tenía 48 años y llevaba desde las 6 de la mañana trabajando bajo el sol cuando ocurrió. Y cuando me avisaron, yo estaba trapeando el piso de la sala de la señora Esperanza, una de las casas donde trabajaba, y solté el trapeador en medio del charco de agua jabonosa, y salí corriendo sin decirle nada a nadie, porque algo en el cuerpo sabe antes de que la mente procese la noticia completa. Me acuerdo del color del cielo ese día, un azul brillante sin una sola nube, de esos días de junio que parecen pintados, y me acuerdo del sonido de mis zapatos en el pavimento mientras corría hacia el hospital y de la sensación de que el aire no me alcanzaba, aunque corriera hacia él. Ernesto murió antes de que yo llegara. Me dijeron que fue rápido, que no sufrió, y yo asentí, aunque durante años me pregunté si eso era verdad o si era la frase que dicen siempre para consolar a quien queda. Lo que sí sé es que Ernesto era un hombre bueno, de los que no necesitan que nadie los vigile para hacer lo correcto, que trabajaba sin quejarse y quería a su familia sin exigir aplausos por quererla, y que esta casa era para él el centro de todo, el lugar donde plantó los laureles del patio, porque dijo que los laureles crecen firmes y duran mucho, y que era lo que quería para nosotros. Aurelio tenía 22 años cuando su papá murió. Era el hijo menor de los 2 que tuve. Y aunque ya no era niño, todavía necesitaba a su madre, con esa necesidad silenciosa que tienen los hijos adultos cuando el mundo se rompe y no saben cómo recomponerse. Me quedé con él. Me quedé trabajando en las casas ajenas para que los 2 pudiéramos seguir viviendo en esta casa. La casa que habíamos comprado 8 años antes, con lo que yo había juntado y con lo que Ernesto había aportado de sus años de trabajo en la construcción. La casa con el patio de laureles y la ventana con vista al cielo que yo había querido desde el primer día que la vi. Aurelio se casó con Marcela hace 12 años. Se la traje a conocer una tarde de sábado, y yo me esforcé desde el primer momento en recibirla bien, en hacerla sentir bienvenida en esta casa, en tratarla con el mismo cariño con que hubiera tratado a una hija. Hice pozole rojo para esa primera visita, porque es el platillo de bienvenida en esta familia desde que yo tengo memoria. Y puse la mesa con el mantel bordado de los domingos y saqué las copas de vidrio que Ernesto me había regalado un aniversario y que guardo para las ocasiones. Marcela comió con gusto y dijo que el pozole estaba muy bueno y se ofreció a ayudar a levantar la mesa. Y yo pensé que era una muchacha bien criada y que Aurelio había tenido buen ojo. Lo que no vi esa noche, lo que no quise ver durante muchos años, es que la amabilidad de Marcela era de la variedad que funciona cuando se necesita algo y se retira cuando ya no hace falta,
como el agua de la llave que corre mientras uno no la cierra. Al año de casados se vinieron a vivir a mi casa. No fue una propuesta que yo hiciera, sino algo que fue llegando de a poco. Primero con la pregunta de Aurelio de si no les importaría quedarse unos meses mientras juntaban para su propio lugar. Luego con los meses convirtiéndose en un año. Luego con el embarazo del primero de los nietos y la justificación de que con un bebé era mejor tener apoyo cerca. Luego con otro embarazo y otro argumento. Y así hasta que los años pasaron y lo provisional se volvió permanente sin que nadie lo dijera en voz alta, ni nadie firmara ningún acuerdo. Yo no me quejé. Me dije que era mi familia, que tener a mi hijo cerca era una bendición, que los nietos llenaban la casa de una manera que yo no hubiera querido cambiar por nada. Me dije muchas cosas para no ver lo que estaba pasando, que era que mi casa había dejado de ser mi casa sin que yo lo autorizara, que las decisiones sobre los espacios y los horarios y las costumbres las tomaba Marcela con una naturalidad que no correspondía a quien vive en casa ajena, y que Aurelio lo permitía con esa misma naturalidad, como si nadie en esa casa recordara que el nombre en la escritura era el mío y solo el mío. La escritura. Déjenme hablarles de la escritura porque es importante y porque va a aparecer de nuevo más adelante en esta historia. La escritura de la casa es un documento de papel oficial color crema con el sello del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara y con mi nombre completo, Remedios Cienfuegos Palomino, propietaria única. Ernesto nunca la puso a nombre de los dos porque en su momento hubo un problema con sus papeles de identidad que tardó en resolverse, y para cuando se resolvió ya habíamos dejado pasar el trámite. Y después simplemente no lo hicimos. Lo fuimos postergando con esa manera que tienen los matrimonios felices de no preocuparse por los papeles, porque ninguno imagina que va a necesitarlos. Cuando Ernesto murió, la escritura quedó a mi nombre, y ahí se quedó, guardada en una lata de galletas de mantequilla, en el fondo del armario de mi cuarto principal, debajo de una cobija doblada, junto con los recibos del agua y la luz, y el acta de nacimiento de Aurelio, y el acta de defunción de Ernesto, y todas las cosas de papel que uno guarda porque algún día podrían necesitarse. Cuando me metieron en el cuarto del fondo, la lata de galletas vino conmigo. Estaba en el cajón de arriba de mi cómoda, y quien empacó mis cosas la empacó sin saber lo que contenía ni lo que significaba. La lata llegó al cuarto del fondo. La escritura llegó al cuarto del fondo. Y yo llegué al cuarto del fondo. Y desde ese cuarto del fondo empecé a pensar. Mi vecina Chabela vive desde hace 30 años en la casa de enfrente, la de la puerta verde con las macetas de helechos en el zaguán, y es la persona que mejor me conoce en este mundo desde que Ernesto murió, porque cuando uno enviuda a los 47 años y tiene un hijo y una casa y ninguna familia cercana, la vecina de enfrente se convierte en algo que no tiene nombre exacto, pero que es más que vecina y casi tanto como hermana. Chabela tiene 64 años. El pelo blanco que lleva siempre recogido con un pasador de concha nácar que le regaló su mamá antes de morir, y una manera de hablar directa y sin rodeos que a veces incomoda a quien no la conoce, pero que a mí me resulta lo más parecido que existe a la verdad dicha con cariño. Ese domingo, cuando yo estaba en misa y en mi casa estaban metiendo mis cosas en cajas, Chabela estaba regando sus helechos y vio todo. Vio a Aurelio y a Marcela cargando la cómoda por el pasillo. Vio a Marcela dando instrucciones con los brazos cruzados. Vio las cajas de cartón apiladas junto a la puerta del cuarto del fondo. Y cuando me vio llegar de la misa con mi rebozo azul y mi bolsita de rosario, Chabela cruzó la calle y me agarró del brazo antes de que yo entrara a la casa y me dijo en voz baja: «Remedios, prepárate, te movieron el cuarto». Yo la miré y ella me miró y no dije nada, y ella tampoco dijo nada más porque no hacía falta. Entré. Vi lo que vi. Me senté en la orilla de la cama angosta y empecé a contar. 91 días. Me prometí a mí misma esa mañana, sentada en esa cama con las manos en las rodillas y la franja de luz gris del ventiluz cayendo sobre el piso de cemento, que iba a esperar 91 días antes de hacer cualquier cosa.
No 90 días redondos ni 100 días simbólicos. 91 días exactos, porque los números redondos son para la gente que actúa por impulso, y yo no iba a actuar por impulso. Iba a actuar con la cabeza fría y con los documentos en orden y con la certeza absoluta de que lo que hiciera no podría deshacerse, ni negarse, ni explicarse como un malentendido o un arranque de vieja resentida. Me había pasado la vida entera actuando por urgencia ajena, por las urgencias de los hijos y del trabajo y de la casa y de todos los demás. Y esta vez iba a actuar en mi propio tiempo, con mi propio ritmo, cuando yo dijera y como yo dijera. 91 días para pensar, para planear, para reunir todo lo que necesitaba, y el día 92 para hacer lo que tenía que hacer. Antes de contarles lo que pasó durante esos 91 días y lo que hice el día 92, quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les está llegando, si algo de lo que escuchan les remueve algo por dentro, regálenme un like y suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias. Y cada suscripción me dice que no estoy hablando sola. Gracias de verdad. Y sigamos. Esos primeros días en el cuarto del fondo fueron los más difíciles, no por el cuarto en sí, que era pequeño y oscuro, pero era un cuarto, sino por la manera en que la vida de la casa siguió como si nada hubiera cambiado, o más bien como si lo único que había cambiado era lo que tenía que cambiar para que todo funcionara mejor para todos, excepto para mí. Marcela reorganizó el cuarto principal con sus muebles y sus cosas, con una eficiencia que solo es posible en alguien que llevaba tiempo planeando ese movimiento. Porque uno no reorganiza un cuarto así de rápido si no lo ha pensado antes, si no ha medido mentalmente dónde va cada cosa, si no ha decidido ya qué cortinas van a reemplazar a las que estaban. Las cortinas de flores que yo había cosido desaparecieron del cuarto principal en menos de una semana. Las reemplazaron unas de tela lisa color vino que Marcela trajo en una bolsa de tienda departamental, como si estuviera decorando un cuarto que siempre había sido suyo. Yo las vi colgadas desde el pasillo, un martes por la mañana, y no dije nada. Anoté mentalmente, día 4. Me faltaban 87. Lo que más me dolió de esos primeros días no fue el espacio, sino el sonido. El sonido de Marcela, dando instrucciones en la cocina con una voz que era ya completamente la voz de la dueña. El sonido de los muebles siendo movidos de lugar en lo que había sido mi sala, el silencio de Aurelio, que era el peor de todos los sonidos, porque era el silencio de alguien que sabe lo que está pasando y decide que el costo de callarse es más bajo que el costo de hablar. Durante esos días observé cosas que antes no había notado o que había preferido no notar. Observé que Marcela tomaba decisiones sobre la casa sin consultarme. Cambió el lugar de la estufa, reorganizó la alacena, mandó tirar unas sillas del patio que estaban viejas, pero que eran las sillas donde Ernesto y yo nos sentábamos las tardes a tomar el fresco, y que yo había conservado no porque sirvieran mucho, sino porque eran de él. Eran parte del paisaje de la vida que habíamos construido juntos en este patio. Las vi en la banqueta un miércoles esperando el camión de la basura, y me senté en el cuarto del fondo y cerré los ojos y respiré hondo y me dije, día 11, me faltan 80. Observé también que Aurelio no me preguntaba cómo estaba en el cuarto. No era crueldad deliberada, me parece. Era más bien una incapacidad para ver lo que estaba ahí, porque ver significaba tener que hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto era entrar en conflicto con Marcela, y eso era lo que Aurelio llevaba 12 años evitando a cualquier costo, incluyendo el costo de su madre durmiendo en el cuarto del fondo de la casa, que era de su madre. Los nietos sí me buscaban. Rodrigo, el mayor, que tiene 9 años y que tiene los ojos iguales a los de Ernesto, venía a tocar la puerta de mi cuarto por las tardes y me preguntaba si podía entrar y se sentaba en el piso con sus juguetes o me contaba cosas de la escuela, con esa verborrea de los niños que no distinguen entre lo importante y lo trivial, porque todo les parece igualmente urgente de contar. Y Valeria, la de 6 años, que es la más chica y la más parecida a Marcela
en el carácter, pero que todavía no ha aprendido a disimular los afectos, me traía dibujos que hacía en la tarde y me los ponía en la mano sin decir nada, solo sonriendo con esa sonrisa de diente que le falta. Esos momentos con los nietos eran los que hacían que los días pasaran con algo más que el peso del cuarto oscuro y el conteo silencioso. Pero también eran los momentos en que la situación se me presentaba con mayor claridad, porque veía a esos niños viviendo en mi casa, durmiendo en mi casa, creciendo en mi casa, sin que ellos tuvieran culpa de nada, y entendía que lo que iba a hacer el día 92 iba a afectarlos también. Y eso era lo más difícil de sostener, no la rabia, sino el amor que complica las decisiones justas. Chabela vino a verme al cuarto del fondo la primera semana. Tocó la puerta de la calle. Marcela la dejó pasar con esa cortesía de quien no puede negarse sin quedar mal, y Chabela llegó hasta el cuarto del fondo con una bolsita de plástico que traía 2 naranjas y una pieza de pan dulce de la panadería de la esquina, y se sentó en el único lugar donde cabía sentarse además de la cama, que era un banquito de madera que yo había puesto junto a la cómoda. Me miró. Yo la miré, y ella dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, pensando. Y ella dijo, ¿cuánto tiempo vas a pensar? Y yo le dije, 91 días. Y Chabela me miró con esos ojos suyos que no se asustan de nada, y dijo, bueno, ¿qué necesitas? Y eso es lo que hace Chabela, lo que siempre ha hecho. No te dice lo que tienes que sentir, ni te explica lo que ya sabes, ni te da consejos que no pediste. Te pregunta qué necesitas y luego lo hace. Le dije lo que necesitaba. Me dijo que ella lo conseguía, y así empezamos. Lo primero que necesitaba era saber exactamente qué decía la escritura de la casa y qué derechos me daba como propietaria única. No lo sabía con precisión, porque en 32 años de vivir en esta casa, nunca había necesitado saberlo. La casa era mía, y punto. Como el sol sale por el oriente y punto, nadie le pregunta al sol sus credenciales cada mañana. Pero ahora necesitaba saberlo. Saqué la escritura de la lata de galletas, la desplegué sobre la cama angosta con cuidado, porque el papel tenía años y estaba amarillento en los bordes, y la leí entera, todas las páginas, aunque no entendí todo el lenguaje legal, pero entendí lo suficiente. Mi nombre, la dirección de la casa, la palabra propietaria en varios lugares, y ningún otro nombre además del mío. Doblé la escritura con el mismo cuidado, la guardé de nuevo en la lata y la puse debajo de la almohada de la cama angosta donde dormía. Durante esas primeras semanas dormí sobre esa escritura como si fuera un talismán, como si la lata de galletas de mantequilla fuera lo mismo que un escudo. Lo segundo que necesitaba era asesoría legal gratuita, porque no tenía dinero para un abogado y no iba a pedirle dinero a nadie para resolver un problema que nadie tendría que resolver si el mundo fuera justo. Chabela averiguó que en el DIF municipal de Guadalajara había un servicio de orientación jurídica gratuita para personas adultas mayores, los jueves de 9 a 1, y que podía ir sin cita y que la atendían abogados pasantes que, aunque fueran jóvenes, sabían lo que hacían porque estaban supervisados por un coordinador con experiencia. Fui el segundo jueves. Me levanté temprano, me arreglé con la ropa que quería ponerme, no la que tenía más a la mano en ese armario de herramientas, sino mi blusa de flores buena y mis pantalones negros de tela. Me puse los aretes de plata, que son de todos los días. Agarré la lata de galletas con la escritura adentro metida en una bolsa de mandado y salí de la casa sin decirle a nadie a dónde iba. La abogada pasante que me atendió en el DIF se llamaba Sofía. Tenía unos 25 años y el pelo amarrado con una liga de colores. Y me escuchó durante 20 minutos sin interrumpirme mientras yo le explicaba la situación. Cuando terminé, ella me pidió la escritura. La revisó con calma, tomó notas en un cuaderno y me explicó lo que yo ya intuía, pero necesitaba escuchar de alguien que supiera. Como propietaria única registrada, yo tenía el derecho pleno de decidir quién vivía en mi casa y en qué condiciones, y si quería solicitar que alguien desocupara la propiedad, la ley me respaldaba. Aunque el proceso tenía pasos que debían seguirse correctamente,
para que no hubiera problemas después. Me dijo que volviera la semana siguiente con más documentos y que entre las dos íbamos a preparar lo que necesitara. Salí del DIF con la lata de galletas bajo el brazo y el sol de la mañana de Guadalajara dándome en la cara y algo que no había sentido en días, respirando de nuevo en el pecho. Algo que no era alegría todavía, pero que era su antesala. La certeza de que sabía lo que iba a hacer y que podía hacerlo. Durante las semanas siguientes fui al DIF 3 veces más. Sofía me fue explicando el proceso paso a paso. Me fue diciendo qué documentos juntar, qué formularios llenar, qué plazos eran importantes, qué palabras usaban los notarios y qué significaban en la práctica. Llevé los recibos del predial, que siempre habían estado a mi nombre porque siempre los había pagado yo. Llevé los recibos del agua y la luz. Llevé una fotografía que Chabela había tomado desde la calle el domingo del traslado. Una foto desde su teléfono, en la que se veían claramente las cajas de cartón apiladas en el pasillo y la cómoda siendo cargada por el corredor. Una foto que nadie le había pedido que tomara, pero que Chabela había tenido la clarividencia de tomar, porque Chabela sabe que la vida da pruebas y hay que guardarlas. Con todo eso, Sofía preparó un aviso formal de requerimiento de desocupación que debía entregarse con acuse de recibo y que daba a los ocupantes un plazo de 30 días naturales para desocupar la propiedad. Todo en orden, todo dentro de la ley, todo con mi nombre en el papel exactamente como aparecía en la escritura. Lo que nadie en esa casa sabía durante esos 91 días era lo que yo estaba haciendo. Me levantaba temprano. Salía a caminar por el parque de la colonia antes de que la casa despertara, regresaba, preparaba mi desayuno en la cocina sin cruzar más palabras de las necesarias con Marcela. Me metía al cuarto del fondo con mi bolsa y mis papeles, y cuando podía salía a mis diligencias sin dar explicaciones de a dónde iba porque nadie me preguntaba a dónde iba. Eso también era parte de la invisibilidad que me habían asignado al meterme en ese cuarto. Si uno ya no ocupa el espacio central, si uno ya es el mueble que pusieron en el cuarto del fondo, los demás dejan de preguntarse qué hace uno, dónde va uno, qué piensa uno. Me moví por Guadalajara durante esas semanas, con la libertad paradójica de quien ya no es vigilada porque ya fue relegada. Y usé esa libertad para preparar cada detalle de lo que iba a ocurrir el día 92. También hice algo más durante esos días. Algo que no tenía que ver con los papeles ni con el proceso legal, pero que era igualmente necesario para lo que se me venía. Busqué a mi hermana Amparo. Amparo tiene 71 años y vive en Tequila con su marido, el señor Gonzalo, y con su hija menor que todavía está en casa. Nos habíamos distanciado hace años, no por ninguna pelea grande, sino por esa distancia que se va haciendo sola cuando la vida de cada quien tira para su lado. Y pasan los meses y luego los años sin que ninguna de las dos ponga el esfuerzo de acortarla. Le marqué un lunes por la mañana sin saber muy bien qué iba a decirle, y cuando contestó y dijo, bueno, con esa voz suya igual a la voz de mi mamá, me entró un nudo en la garganta tan inesperado que tardé unos segundos en poder hablar. Le dije, Amparo, soy Remedios. Y ella dijo, ya sé que eres Remedios, ¿quién más me va a llamar de este número? Y las dos nos reímos y esa risa fue como abrir una ventana en un cuarto cerrado, y estuvimos hablando casi una hora, contándonos lo que no nos habíamos contado en años. Y cuando colgué, me di cuenta de que había algo más que quería recuperar además de la habitación principal de mi casa, y era esta. La hermana que había dejado de ver, porque la vida se había puesto en el camino, y yo la había dejado ponerse. Y ahora quiero preguntarles algo que me da mucha curiosidad. ¿De qué ciudad o país me están escuchando hoy? Escríbanme en los comentarios, de verdad me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Muchas veces me sorprende darme cuenta de cuántas personas en lugares tan distintos viven situaciones tan parecidas dentro de sus propias familias. Y eso me hace pensar que estas cosas que les pasan a las madres no son un problema de un solo lugar, sino de algo mucho más universal que tiene que ver con cómo aprendemos a querer y a dejarnos querer.
Cuéntenme desde dónde me escuchan hoy. Los caminados del parque de la colonia empezaron la segunda semana. Me levantaba a las 6:30, antes de que la casa tuviera movimiento. Me ponía los tenis que había comprado hace 3 años y que casi no había usado porque siempre había algo más urgente que hacer que caminar por el placer de caminar. Y salía a la calle todavía fresca del amanecer tapatío de noviembre, con el olor a tierra húmeda y a tortillas de la tortillería de la esquina que ya estaba encendida a esa hora. Caminaba 4 vueltas al parque, que era un parque pequeño con árboles de jacaranda y una fuente que ya no funcionaba pero que seguía siendo bonita. Y en esas vueltas empecé a notar cosas que uno no nota cuando va por la vida con la cabeza llena de las urgencias ajenas. El color específico del cielo de Guadalajara antes de que salga el sol del todo, que es un azul muy oscuro que se va volviendo naranja en el horizonte, como si alguien lo estuviera pintando despacio. El olor de las jacarandas en noviembre, que no es el olor fuerte de la primavera, sino algo más sutil, casi imperceptible, como un recuerdo del olor y no el olor mismo. El sonido de los pájaros que se instalan en los árboles del parque antes de que llegue el ruido de los coches y los camiones y la vida diaria. Esas caminatas me fueron dando algo que el cuarto del fondo no podía darme. La sensación de que yo existía en el mundo más allá de las paredes de esa casa, de que había un espacio donde yo caminaba y respiraba y pensaba por cuenta propia, sin que nadie me asignara un lugar ni me dijera en qué rincón cabía. En la casa, mientras tanto, los días iban pasando con esa normalidad superficial que tienen las situaciones injustas cuando nadie las nombra en voz alta. Marcela seguía reorganizando, seguía tomando decisiones, seguía haciendo de la casa lo que ella quería que fuera sin preguntarle a nadie que no fuera Aurelio. Y Aurelio seguía mirando hacia otro lado con esa habilidad suya para no ver lo que no quería ver. Hubo un domingo en que Marcela invitó a su mamá y a 2 de sus amigas a comer, y yo me quedé en el cuarto del fondo toda la tarde porque nadie me avisó que habría visita y nadie vino a decirme que saliera a saludar. Escuché las voces y las risas desde el cuarto, el ruido de las sillas contra el piso de la cocina, el olor del caldo de res que alguien había puesto a hervir desde temprano usando mi olla de barro. Y estuve ahí sentada, en la cama angosta, haciendo un bordado a mano que había sacado de la bolsa donde guardo mis hilos, bordando despacio, puntada por puntada, contando los días. Día 34. Me faltaban 57. Hubo también un momento que no olvidaré. Fue una noche de entresemana, como a las 9, cuando yo ya me había metido al cuarto del fondo y estaba leyendo con la lámpara pequeña que había puesto en la mesita improvisada junto a la cama. Rodrigo, el nieto mayor, golpeó la puerta con los nudillos muy suavecito y entró cuando le dije que pasara. Se sentó en el piso junto a la cama y se quedó callado un momento y luego me dijo, con esa seriedad que tienen los niños cuando están procesando algo que los adultos no les han explicado, pero que ellos entienden de todas formas. Abuela, ¿por qué estás en este cuarto? Y yo lo miré y le dije, porque aquí me pusieron, mijo. Y él me miró y dijo, ¿y tú quieres estar aquí? Y yo le dije, no, pero a veces uno espera el momento correcto para hacer las cosas. Rodrigo asintió con esa solemnidad de los 9 años que está aprendiendo que el mundo es más complicado de lo que parecía, y se quedó un rato más sentado en el piso mientras yo leía, sin decir nada, solo acompañándome. Ese niño me enseñó algo esa noche, que la injusticia la ven siempre los que menos debieran verla, y que los niños son más valientes que los adultos para nombrarla aunque no tengan todavía las palabras exactas. El día 65 fui por última vez al DIF a ver a Sofía. Me entregó el documento listo, revisado, con todas las firmas y los sellos que necesitaba. Lo leí en la silla de plástico de la sala de espera, con la bolsa de mandado en las piernas y el ruido de la calle entrando por las ventanas. Y lo leí con calma porque ya sabía lo que decía y solo quería sentir el peso de tenerlo en las manos. Era un aviso formal de requerimiento de desocupación dirigido a los ocupantes de mi propiedad, con mi nombre como propietaria y con el plazo de 30 días claramente establecido. El día que debía entregarse
Era el día 92. Guardé el documento en la lata de galletas junto a la escritura. Puse la lata en el fondo de la bolsa de mandado, le di las gracias a Sofía con un abrazo que ella recibió un poco sorprendida, porque los abogados pasantes no suelen recibir abrazos en la sala de espera del DF, y salí a caminar las 6 cuadras de regreso a mi casa bajo el sol de la tarde de Guadalajara, que en noviembre ya no quema, sino que acompaña, y sentí que los pies me pesaban menos que nunca desde el domingo del traslado. Los últimos días antes del 92 los viví con una calma que me sorprendió a mí misma. Esperaba sentir nerviosismo o miedo, o al menos la agitación de quien está a punto de hacer algo que va a cambiar la vida de varias personas, incluida la propia. Pero no sentí nada de eso. Sentí claridad, una claridad limpia y sin bordes, como el agua fría en vaso limpio, como el cielo tapatío en los días de invierno sin nubes. Hablé con Chabela la noche del día 90, sentadas en el patio de su casa, con 2 tazas de té de manzanilla entre las manos y los helechos de su zaguán proyectando sombras en la pared bajo la luz del foco de la entrada. Le conté exactamente lo que iba a pasar al día siguiente y cómo iba a pasar. Y Chabela me escuchó con esa manera suya de escuchar, que es como estar parada en terreno firme mientras el mundo se mueve a su alrededor. Cuando terminé de hablar me dijo, ¿y quieres que vaya contigo? Y yo le dije, sí, quiero que estés ahí. Y ella dijo, ahí voy a estar. El día 91 me levanté temprano como siempre. Salí a caminar mis 4 vueltas del parque, regresé, me hice un desayuno tranquilo en la cocina, lavé mi plato y me metí al cuarto del fondo a esperar que la casa se activara. Observé la rutina de ese último día con una atención que no había tenido antes. El ruido de las chanclas de Marcela en el piso de la cocina, las voces de los niños pidiendo el desayuno, el sonido del televisor del cuarto principal que Aurelio prendía desde temprano, el portazo de la puerta de la calle cuando Rodrigo salió a la escuela. Una casa que no era mía, moviéndose en los espacios que habían sido míos. Un último día de esa vida que iba a cambiar al día siguiente. Me senté en la cama angosta, puse las manos en las rodillas como el primer día y me dije, mañana, el día 92, amaneció nublado, de esas nubes bajas de Guadalajara en diciembre que hacen que la ciudad se vea gris y suave, como envuelta en papel de China. Me levanté antes de las 6, me bañé con tiempo, me puse mi mejor ropa, la blusa azul marino de manga larga que me había comprado hacía 2 años y guardado para ocasión importante, el pantalón de vestir negro, los aretes de plata, los zapatos de cuero que Ernesto me regaló un cumpleaños y que uso pocas veces porque se me cuidan para los momentos que los merecen. Me miré en el espejo de la cómoda apretada contra la pared del cuarto del fondo, el espejo redondo con el marco de madera que Ernesto había barnizado con sus propias manos, y me dije, buenos días, Remedios. Luego, saqué la lata de galletas de la bolsa de mandado, abrí la lata, saqué la escritura y el documento que había preparado Sofía, los revisé por última vez, los doblé con cuidado, los metí en un sobre de papel manila que cerré con cinta adhesiva y escribí en el frente del sobre con mi letra grande y firme, para Aurelio. Chabela llegó a las 8 en punto, como habíamos quedado, con su blusa de los domingos y el pasador de concha nácar en el pelo, con esa dignidad tranquila de quien viene a atestiguar algo importante. Entró a mi casa conmigo, cruzamos el pasillo juntas y llegamos a la cocina donde Marcela estaba lavando los trastes del desayuno y Aurelio estaba terminando su café antes de irse al trabajo. Los dos me miraron y miraron a Chabela, y en sus caras apareció esa expresión de quien siente que algo está fuera de lugar, pero no sabe todavía qué es. Me acerqué a Aurelio, le puse el sobre de papel manila en las manos y le dije lo que había ensayado en voz baja muchas noches en el cuarto del fondo, lo que quería decir con exactitud y sin que me temblara la voz. Aurelio, este sobre tiene 2 cosas. Una es la escritura de esta casa, que está a mi nombre y solo al mío, para que la veas y recuerdes que esta es mi casa. La otra es un documento legal que preparé con asesoría del DIF, que les da 30 días para desocupar la propiedad.
Sé que hay niños de por medio y por eso el plazo es de 30 días y no menos. Pero el plazo es real y tiene respaldo legal. Aurelio me miró sin entender del todo, o quizás entendiendo pero sin creerlo todavía. Marcela soltó el traste que estaba lavando y se volteó hacia mí, con una cara que mezclaba sorpresa con indignación, y abrió la boca para decir algo, y yo la miré y le dije antes de que pudiera hablar. Sí, hijo, todo es temporal, y el tiempo que ustedes tienen para desocupar mi casa también. Nadie dijo nada durante varios segundos. El único sonido era el agua del grifo que Marcela había dejado abierto cuando soltó el traste, corriendo sobre la pileta vacía. Chabela estaba parada a mi lado sin moverse, sin decir nada, solo estando ahí como lo que era, testigo y respaldo. Aurelio miró el sobre, lo abrió despacio, sacó los documentos, los miró sin leerlos del todo todavía, con esa cara de quien está procesando algo que su mente se resiste a aceptar. Y Marcela empezó a hablar, primero en voz baja y luego más fuerte, diciendo que esto era una locura, que yo no podía hacer eso, que eran su familia, que los niños, que dónde iban a ir, que cómo se me ocurría, que yo estaba siendo cruel y que ella nunca habría esperado esto de mí. Y yo la dejé hablar. La dejé hasta que terminó. Y cuando terminó, le dije con la misma calma con que había contado 91 días en el cuarto del fondo. Marcela, metieron mis cosas en cajas un domingo mientras yo estaba en misa. Las pusieron en el cuarto más chico y más oscuro de mi propia casa. Y mi hijo me dijo que era temporal sin mirarme a los ojos. 30 días es mucho más generoso que eso. Me di la vuelta, caminé por el pasillo, abrí la puerta del cuarto principal, la puerta de mi cuarto, el cuarto con la ventana que da al patio donde crecen los laureles de Ernesto, y entré. Chabela me siguió. El cuarto olía a la perfumería de Marcela y a las velas aromáticas que ella ponía en la repisa. Pero era mi cuarto, y sus paredes eran las paredes que habían visto dormir a Ernesto, y habían visto nacer a Aurelio en esa cama, en un parto de emergencia que el médico no alcanzó, y que fue Chabela quien estuvo conmigo, y eso no lo borraba ninguna vela aromática ni ningún juego de sábanas nuevo. Me senté en la orilla de la cama, que había sido de Marcela y Aurelio durante los últimos meses, y que a partir de ese día iba a volver a ser la mía, y miré la ventana y el patio y los laureles. Y Chabela se sentó a mi lado y me puso una mano en el brazo, y ninguna de las dos dijo nada, porque no hacía falta decir nada. Lo que siguió en los días después fue difícil, de maneras que esperaba y de maneras que no esperaba. Aurelio vino a hablar conmigo esa misma tarde, solo, sin Marcela, y se sentó en la silla que había puesto junto a la ventana del cuarto principal, y estuvo callado un buen rato antes de poder hablar. Cuando habló, lo hizo con una voz que yo reconocí porque era la misma voz que tenía de niño cuando había hecho algo malo, y sabía que había hecho algo malo y no encontraba las palabras para decirlo. Me dijo que lo sentía. Me dijo que no había querido hacerme daño. Me dijo que Marcela le había propuesto el arreglo del cuarto como solución al espacio y que él había aceptado sin pensar bien en lo que significaba para mí, sin pensar que era mi casa, sin pensar que era mi cuarto, sin pensar en el domingo de misa y las cajas y el ventiluz de la pared del vecino. Me dijo todo eso con la cabeza baja y los ojos húmedos, y yo lo escuché con la misma calma con que había escuchado todo lo demás en esos 91 días. Y cuando terminó de hablar, le dije lo que pensaba. Aurelio, yo te quiero. Siempre te he querido y siempre te voy a querer. Pero querer no quiere decir que puedes hacerme invisible en mi propia casa y esperar que yo no diga nada. Querer no quiere decir que tus necesidades van siempre primero y las mías no cuentan. Y lo que pasó ese domingo no me lo explicó nadie antes de que ocurriera, ni me lo pidió, ni me lo preguntó. Simplemente ocurrió, como si mi opinión sobre mi propio cuarto no valiera nada. Aurelio no respondió de inmediato. Se quedó mirando el patio por la ventana, los laureles que su papá había plantado y que los dos habíamos visto crecer. Y luego dijo una cosa que no esperaba. Papá te hubiera dicho que era tu casa, ¿verdad? Y yo le dije, sí, tu papá lo hubiera dicho.
y los dos nos quedamos callados un momento con Ernesto flotando entre nosotros como siempre flota en esta casa, en el olor de la madera del armario que él barnizó, y en los laureles del patio y en la silla de la cocina, que todavía tiene el desportillado que dejó cuando la jaló de golpe un día que estaba apurado. Y ese silencio fue el silencio más honesto que habíamos tenido en mucho tiempo. Aurelio y Marcela encontraron un departamento para rentar en la colonia Pinar de la Calma antes de que vencieran los 30 días. No fue fácil para ellos, sé que no lo fue, porque rentar con 2 niños y con un solo sueldo que alcanza para lo necesario y no para más es complicado. Y sé que Marcela tuvo que llamar a su mamá para que le prestara el depósito y el primer mes. Y sé que ese llamado le costó el orgullo que tanto le importaba cuidar. Pero lo hicieron. Y cuando salieron, llevaron sus cosas y dejaron la casa en el estado en que la habían encontrado, sin destrozos ni rencores visibles, con una frialdad eficiente que era la manera de Marcela de procesar las derrotas sin mostrarlas. Antes de irse, Marcela pasó por el cuarto principal donde yo estaba acomodando de vuelta mis cosas, colocando a mis santos en la repisa, colgando de nuevo las cortinas de flores que había encontrado dobladas en una caja del cuarto del fondo, y me dijo desde la puerta, con una voz en la que yo no supe distinguir si había arrepentimiento o solo resignación: «Usted ganó, doña Remedios». Y yo la miré y le dije: «No era una competencia, Marcela, era mi casa». Rodrigo, el nieto de los ojos de Ernesto, se asomó al cuarto cuando su mamá ya había salido y me dijo: «¿Ya te regresas a tu cuarto, abuela?». Y yo le dije que sí, y él dijo: «Qué bueno». Y se fue a ayudar a cargar las últimas cajas con esa mezcla de tristeza y alivio que solo tienen los niños cuando algo que no estaba bien por fin se acomoda en su lugar correcto. Los primeros días después de que se fueron, los pasé rehabitando la casa de a poco, como se rehace cualquier cosa que estuvo ocupada por otros durante mucho tiempo, abriendo las ventanas para que entrara el aire, lavando los pisos con agua y jabón de lavanda como siempre lo había hecho, poniendo de vuelta en cada lugar los objetos que habían estado en el cuarto del fondo y que ahora volvían a ocupar sus espacios naturales. La cómoda con el espejo redondo volvió a la pared derecha del cuarto principal. Los santos volvieron a la repisa junto a la ventana. La colcha de cuadros que había bordado en 2 inviernos volvió a la cama. Y en la cocina, en el gancho de la puerta de la alacena, colgué mi delantal de manta con las flores bordadas que había estado doblado en la bolsa de mandado durante 3 meses. Y lo colgué ahí no porque fuera a usarlo, sino porque era el signo de que la cocina era mía otra vez, de que quién decidía qué se cocinaba y cuándo era yo, de que las manos que habían hecho las tortillas y los pozoles y los atoles en esa cocina durante 32 años habían vuelto y no pensaban irse. Amparo vino a visitarme un mes después de todo esto, manejando desde Tequila con el señor Gonzalo, y llegó una tarde de viernes con una bolsa de pan de pulque de la panadería de allá, y con esa sonrisa suya igual a la sonrisa de mi mamá, y que yo no había visto en demasiados años. Estuvimos 3 días juntas. Durmió en el cuarto de los nietos, que seguía siendo el cuarto de los nietos, porque la casa tiene lugar para que los nietos vengan a dormir cuando vienen. Y hablamos de todo lo que no nos habíamos contado en todos esos años de distancia, y reímos de cosas que hacía mucho que no nos hacían reír juntas, y lloramos un poco también, de esas lágrimas que no son tristeza, sino el alivio de soltar lo que uno cargó demasiado tiempo solo. Cuando se fue el domingo, se fue con la promesa de que nos íbamos a ver más seguido, y esa promesa la hemos cumplido. Con Aurelio las cosas son complicadas todavía, como son las cosas entre una madre y un hijo, cuando la honestidad llega después de demasiados años de no decirse lo que debía decirse. Viene a visitarme, trae a los nietos los fines de semana cuando puede, y hay en él un esfuerzo visible de estar presente que antes no estaba. Un esfuerzo que yo recibo con gusto, aunque sé que le cuesta. Y aunque sé que las conversaciones con Marcela sobre venir a casa de su mamá no son fáciles. No le pido que elija entre su mamá y su esposa, porque ese no es el dilema, nunca fue el dilema. El dilema era entre tratar a su madre con dignidad
o no tratarla así. Y ese dilema no requiere elegir entre dos personas, sino entre dos maneras de ser. Lo que sí le pido, lo que le he pedido con palabras claras, es que cuando venga a mi casa, recuerde que es mi casa, que las decisiones sobre ella son mías, y que si alguna vez me propone algo que me afecte, me lo diga de frente y antes de hacerlo, mirándome a los ojos como se le habla a una persona que importa. Hoy es un martes de diciembre. Hace frío en Guadalajara de esa manera particular, que tiene el frío tapatío, que no es el frío que congela, sino el frío que abraza, y yo estoy en mi silla de la sala con una cobija sobre las piernas y una taza de atole de guayaba que me hice hace un rato y que todavía está caliente. Por la ventana del cuarto que da al patio puedo ver los laureles de Ernesto, que en diciembre están más oscuros y más quietos que en primavera, con las hojas brillantes y sin movimiento, y los veo y pienso en él como lo pienso todos los días. No con tristeza ya, sino con esa gratitud tranquila de quien tuvo algo bueno, y lo sabe aunque ya no lo tenga. Pienso en él, y pienso en lo que me enseñó con su manera de vivir, que la dignidad no es un lujo, sino una necesidad, que el trabajo honesto tiene valor aunque nadie lo reconozca en voz alta, que la casa que uno construye con sus manos merece que uno la defienda con la misma firmeza con que la levantó. Los laureles siguen creciendo firmes y duran mucho, como él dijo que los laureles hacen, como él quería que fuéramos nosotros. Pienso también en los 91 días en el cuarto del fondo y no me arrepiento de haberlos esperado. Me arrepiento de muchas otras cosas en mi vida, de años de no haber dicho lo que debía decirse, de haber dejado pasar situaciones que merecían ser nombradas por el miedo a incomodar o a quedar como la suegra difícil o la mamá que no sabe soltar a sus hijos. Pero de los 91 días no me arrepiento. Me enseñaron algo que no hubiera aprendido de otra manera, que hay una diferencia enorme entre la paciencia que espera el momento correcto y la resignación que no espera nada, sino que solo aguanta, y que yo había confundido las dos durante demasiado tiempo. La paciencia sabe lo que va a hacer. La resignación solo sobrevive. Yo esperé 91 días sabiendo exactamente lo que iban a ser el día 92, y esa certeza fue lo que me sostuvo en la cama angosta bajo la franja de luz gris, la que me sacó a caminar al parque antes del amanecer, la que me llevó al DIF a hablar con Sofía, la que me mantuvo tranquila mientras contaba los días uno por uno como si fueran puntadas de un bordado que tenía que terminar antes de poder mostrar el resultado. Aprendí también, en esos meses, que una mujer de 66 años, que vive sola en su casa, no está viviendo una vida de menos, no es una vida a medias, ni una vida de espera, ni una vida de consolación. Es una vida entera. Es una vida con sus mañanas y sus atoles, y sus caminatas antes del amanecer, y sus hermanas que vienen desde Tequila, y sus vecinas que cruzan la calle con una bolsita de naranjas, y sus nietos que tocan la puerta con los nudillos, y sus bordados que avanzan puntada por puntada en las tardes de invierno. Una vida que pertenece completamente a quien la vive, sin que nadie tenga que autorizarla ni aprobarla ni darle espacio. Aprendí que el amor de madre no es una deuda que nunca termina de pagarse con resignación, sino algo que tiene derecho a exigir reciprocidad. No el mismo tipo de amor, porque los amores entre padres e hijos nunca son del mismo tipo, sino el respeto básico que se le debe a cualquier persona que ha dado lo mejor de sí misma sin condiciones. Y aprendí que nunca es tarde para aprender eso, aunque a veces el aprendizaje llegue con 66 años y 91 días en un cuarto oscuro de la propia casa. Una vida que pertenece a quien la vive y que nadie tiene el derecho de empacar en cajas de cartón mientras uno está en misa. La lata de galletas de mantequilla sigue en el cajón de la cómoda. La escritura de la casa sigue adentro, junto al acta de defunción de Ernesto y al acta de nacimiento de Aurelio y a todos los papeles que uno guarda, porque son la memoria de lo que ha sido. La leo de vez en cuando, no porque necesite releerla, sino porque me gusta ver mi nombre ahí. Remedios Cienfuegos Palomino, propietaria única, escrito con la tinta oficial del Registro Público de Guadalajara, permanente y claro
como una verdad que no necesita que nadie la explique para ser verdad. A veces pongo la mano sobre ese papel y siento el grosor del sello en relieve bajo los dedos. Ese sello redondo que dice que esto es mío, que lo fue siempre y que lo seguirá siendo. Y pienso que el peso de un papel bien guardado es el peso más liviano y más seguro que existe. Y con esto me despido por hoy. Aunque antes quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les tocó, si les hizo pensar en alguien que quieren, si les recordó algo que vivieron o algo que están viviendo en este momento, suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia, porque hay muchas más y cada una llega con su propio peso y con su propia luz. Compartan este video con alguien que lo necesite escuchar, con una mamá, con una abuela, con alguien que tal vez está sentada en su propio cuarto oscuro contando sus propios días y necesita saber que el día 92 existe y que llega. Y díganme en los comentarios, en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían esperado o habrían actuado antes? ¿Habrían sido más generosas o menos? Me muero de curiosidad de leer lo que piensan. Y cada comentario me dice que estas historias llegan a donde tienen que llegar. Les mando un abrazo enorme desde Guadalajara, con el olor a laureles del patio y a atole de guayaba recién hecho, y nos vemos en el próximo relato, que les prometo que trae una sorpresa que no se esperan.